Buenos días a todos. Iniciamos este día lunes 8 de mayo del 2023 la clase de leyes procesales de familia. La última clase es, bueno, habíamos estado hablando sobre los incidentes. Venimos hablando sobre ese supuesto, ¿verdad? El concepto que es incidente, que es incidencia, ¿sí? Habíamos hablado del juicio incidental, los elementos de los incidentes, ¿verdad? La finalidad de ellos, la clasificación, ¿verdad? La clasificación de los incidentes. Vimos también un ejemplo de lo que corresponde a cada uno de ellos, ¿verdad? También vimos... Hola, ¿iba a preguntar algo? ¿Quién activó el micrófono? Que no logré ver. Fui yo, licenciado, por error quería dar los buenos días. Buenos días, Elena. Bien. Como seguía diciendo, ¿verdad? Habíamos hablado de la clasificación de los incidentes, la característica de ellos, su naturaleza jurídica, los efectos, el trámite que hay que seguirse, el rechazo, los ejemplos de ellos en materia de familia. Bien, y en eso nos quedamos para seguir hablando sobre los incidentes, ¿verdad? Permítanme. ¿Logran ver la diapositiva? Sí, se mira bien. Ok. Bueno, habíamos terminado de hablar sobre la falsedad material y la falsedad ideológica. ¿Se acuerdan que parte de los incidentes, de los ejemplos que se les había puesto, ¿verdad? Y pues habíamos empezado a hablar sobre los documentos que pueden declararse como falsos. Les dije yo en su momento que pues todo documento se presume que tiene datos correctos mientras no se demuestre lo contrario. De hecho, hasta esa misma línea lleva el Código Procesal Civil y Mercantil cuando habla de los documentos, allá por el 331, ¿verdad? Siempre de ese mismo código y siguiente. Y también el Código de Familia cuando habla de las certificaciones de partidas de nacimiento, que los tiene como pruebas de referencia, ¿verdad? El 195 del Código de Familia, ¿verdad? Entonces, eso a partir de ello les mencionaba a ustedes que también la legislación penal establece, ¿verdad?, cuándo se debe entender por delito de falsedad ideológica, falsedad material. Les había mencionado que el 287 del Código Penal lo tipifica para el caso de falsedad ideológica, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Tomando en cuenta, ¿verdad?, que todo lo concerniente, pues habría que determinar si en verdad, ¿verdad?, son documentos que carecen de verificación, que sean idóneos, que sean correctos, ¿verdad?, que no sean, bueno, que sean falsos, pues. Entonces yo les mencionaba también que esto a partir de lo que también establece el reconocimiento ante los funcionarios que se realiza, como por ejemplo funcionario judicial, notario, les decía yo, el 1573 y 52 de la ley de notariado establece para el caso del valor que se les determina la escritura pública, ¿verdad? También les mencionaba el artículo 1, inciso segundo y tercero, la ley de notariado que establece la misma situación, ¿verdad? Y van en esa misma sintonía, ¿verdad? El Código Procesal, bueno, la Ley Procesal de Familia determina que a la hora de valorar los documentos que se presentan, tiene que valorarse la prueba de acuerdo a la sana crítica, ¿verdad? Esto de acuerdo a la experiencia, la psicología de parte del juez a la hora de analizar cada uno de los documentos que se le presentan. Y esto es, a pesar que el sistema de valoración de pruebas es la sana crítica, ¿no? Esto es óbice para que no se le dé la prueba documental en mención al valor, ¿verdad?, probatorio que la ley le concede, la cual incluso consiste en darle un reconocimiento de fe pública y una presunción de verdad,
¿verdad? Por medio del incidente, ¿verdad? De falsedad civil, que se persigue un resultado práctico, que es impugnar un documento que ya tiene en sí mismo una eficacia probatoria. ¿Por qué? Porque nadie se molestaría en impugnar, ¿verdad? Lo que carece de un valor probatorio. Tal es el caso del documento privado simple. El documento privado simple, como les decía, es documentos propios que realiza la persona, ¿verdad? Como por ejemplo el documento privado autenticado, que cuando con la venta de vehículos que generalmente se hace, ¿verdad? Si le quitamos la auténtica que hace el notario, es un documento muy privado de las partes que se realiza, que se le da valor desde el hecho que se reconoce ante el funcionario la firma de cada una de las partes, ¿verdad? Pero si no estuviera ahí, si eso se estuviera, digamos, objetando, pues entonces eso pues tendría que valorarse, ¿verdad? En la situación que se establece. Les mencionaba yo las incapacidades también, ¿verdad? Por esa razón, este incidente solamente está destinado a atacar los documentos públicos, auténticos y privados reconocidos con el objeto de destruir la fuerza probatoria que en ellos tienen, ¿verdad? Como antes les había mencionado a ustedes, existen varios tipos de falsedad, ¿verdad? Y es importante entonces hacerse la pregunta, ¿verdad? ¿Con qué tipo de falsedad se puede aplicar en este incidente, en los incidentes que estamos hablando? Para responder a esta pregunta es necesario pues destacar que para algunas legislaciones, por ejemplo, Colombia, donde se ha demostrado también que hay muchas situaciones, actos de corrupción, etcétera, ¿va? Expresan que únicamente proceden con la falsedad material y así lo ponen los juristas, como por ejemplo Antonio Rocha, donde establece que solamente la falsedad material del documento puede ser objeto de tacha o querella de falsedad y que las falsedades intelectuales o ideológicas no son o el objeto de articulaciones o incidentes, sino del proceso mismo. En otras palabras, ¿verdad? A estas últimas pertenece más al derecho sustantivo que las posibles probatorias incidentales. Recordemos que una cosa es cuestión sustancial, ¿verdad? Otra cosa es, me refiero para lo de la falsedad, ¿verdad? Y otra cosa es las procesales. Cuando estoy hablando de incidentes, estoy hablando de las cuestiones procesales que se pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, les vengo hablando, ¿verdad? Si hay una situación en la cual quiero probar yo, y que pues sí, tengo que demostrar que realmente es un documento falso, como una incapacidad, les decía, para la justificación, ¿verdad? Que eso genera un nuevo señalamiento y que no vuelvan las cosas al estado que se encontraban, como les decía en la audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces, ahí, a pesar de que el documento se esté objetando de la incapacidad, si se verifica esa situación y se plantea el incidente, pues ahí perfectamente tiene que, no vamos a hacer un juicio de valor, ¿verdad? Es decir, un proceso en la espera de ese proceso para que este incidente se resuelva, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las partidas de nacimiento que se han hecho, sobre todo de manera inadecuada por parte de los registros del Estado familiar, ¿verdad? Imaginémonos un establecimiento subsidiario de hijo, donde se demuestra que se hizo ante un notario que ya falleció o en todo caso ante un notario que no existe, ¿verdad? Hay una escritura pública que realmente se emitió y que fue la base que se ocupó para inscribir la partida de nacimiento. Entonces ahí es donde habla este jurista, ¿verdad? Antonio Rocha, que en estos casos, ¿verdad? Obviamente hay que ir por medio de lo sustantivo, es decir, en el proceso que legalmente corresponda, anular esa partida de nacimiento, esa escritura pública, perdón, que dio origen la partida de nacimiento. Entonces, a eso se refiere él, ¿verdad? Esto lo afirma, pues, porque el único medio probatorio que el Código Judicial de ese país señala para ir contra, él hablando en Colombia, ¿verdad? Para ir contra la autenticidad de un instrumento, para demostrar la tacha de falsedad, para solo efecto que se le desestime como prueba, ¿verdad? O sea, eso es el objeto que lleva el incidente, ¿verdad?
y es el cotejo, prueba caligráfica o grafotécnica, indistintamente, por lo de la firma, imaginémonos que sea por eso, ¿verdad? A confrontación de firma, es decir, la escritura del documento con la cual el auxilio de perito solo, ¿verdad? O sea, hay que es necesario el auxilio de perito, ¿verdad? Pero solo la falsedad material puede ser reconocida por ese medio físico, palpable y material, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en materia de familia, y muchas veces se agregan documentos recibos, por ejemplo, de pago de cuotas alimenticias para en la fase de ejecución, ¿verdad? Y se determina, hay veces que esos recibos, aunque el recibo, pues, ustedes si han logrado ver, ¿verdad? Las formas de títulos o documentos que establece el Código de Comercio, ¿verdad? O Código Mercantil, perdón, que determina hasta este tipo de títulos, ¿verdad? Porque ellos lo llaman como títulos, que pueden tener carácter de fuerza ejecutiva. Si se puede demostrar también que esa situación podría comprometerse como falsa, en ese sentido, pues también puede determinarse, ¿verdad? Obviamente con perito, ¿verdad? La gente que haya hecho esa situación o un documento, si imaginémonos que la madre haya fallecido, la madre de los hijos, y el papá está agregando un documento en la cual con la madre haya llegado a un acuerdo, por decir el caso, y que eso pues lo esté presentando para exonerarse de las cuotas. Me estoy inventando, me estoy haciendo, digamos, una cuestión más allá de lo que puede pasar, ¿verdad? Y que después se determine que esa situación no es así, ¿verdad? Lo procesal es, como les repito, es para determinar la prueba, ¿verdad? En este caso, aunque el último ejemplo que les estoy poniendo a ustedes es para casos de ¿verdad? Post incidente, es decir, fuera del dictado de la sentencia, no antes del dictado de la sentencia, ¿sí? Entonces, pero pueden haber un sinfín de situaciones que pueden establecerse dentro del proceso. En cuanto a lo anterior, se puede incluso decir que tal limitación no hace determinante pues nuestra legislación ya al momento de referirse a la falsedad civil, ¿verdad? Y en ninguno de ellos pues limita prueba a producirse en cuanto al incidente, ¿verdad? Porque no se establece así, pero obviamente hay que dar ese parámetro. ¿Se acuerdan cuando les estuve mencionando que para los incidentes hay que estar pendientes a determinar el trámite, que es decir, la fase introductiva, la fase probatoria y la fase decisoria? La fase introductiva, obviamente, dentro del tiempo que se pone, correr el traslado a la parte, la fase probatoria, lo que presenta para demostrarle, y la fase decisoria, ¿verdad? A partir de eso, pues, obviamente, es que se limita la prueba a producirse en cuanto al incidente. Por otra parte, ¿verdad? Si se va más allá, referente a la prueba testimonial, para establecer la falsedad de un instrumento, ¿verdad? Se necesitan incluso testigos idóneos, sin excepción si fueran público o auténtico, y dos, si fueran privados, en el sentido de que establecer si en verdad ese documento, por prueba testimonial, aunque, ¿verdad? Para irnos así, para atacar un documento, por ejemplo, volviendo al tema de la incapacidad, podría ser tal vez una persona que esté bien informada con respecto a lo que determina la legislación, en este caso del Seguro Social, para poder tener una, digamos, una, ¿cómo que se llama? Una incapacidad correcta, ¿verdad? Me puedo ir más allá, ¿verdad? Como les repito, en materia de familia, no es que se excluyan, ¿verdad? Tipos de prueba, porque aquí hay una libertad probatoria que se puede dar, que lo demuestre con una u otra prueba que oferte es otra cosa, ¿verdad? Pero la prueba testimonial puede pasar en eso. Cuando se habla de testigo como prueba testimonial, que sería idónea, es necesario incluso aclarar que tiene incluso aplicación principalmente cuando se trata de falsedad ideológica. Recordemos que la falsedad ideológica y la falsedad material son dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la material, ya les había explicado a ustedes que todo el documento es totalmente falso, ¿verdad? Es un documento que se creó como el ejemplo que les puse, que se elaboró una escritura pública de un notario que no existe,
se elaboró una escritura pública de un notario que ya falleció, ¿verdad? Eso es la falsedad material. La falsedad ideológica es el documento es verdadero, nada más que ha sido alterado en beneficio de X o Y persona, ¿verdad? Entonces, bajo este supuesto, pues hay que ver cómo se llama la diferencia y qué es lo que se va a demostrar, ¿verdad? Y también, pues, para demostrar pues, una falsedad ideológica, ese tipo de falsedad, la prueba adecuada, hay muchas veces podría ser la testimonial. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna persona haya visto cómo haya alterado el documento, puede ser que hoy en día se maneja mucho lo electrónico con el código QR, se fijan ustedes, ¿verdad? Esos códigos QR hay muchas veces, pues nos traen los documentos, ¿verdad? Como por ejemplo el RNPN, que trae ese código para que la institución donde se presenta puede cotejarlo si el documento va en la misma sintonía, así como está el código QR, está presentado, porque esos documentos son enviados por correo electrónico por parte de la institución, ¿verdad? Y ahí se coteja. En los casos de casos de falsedad material, la prueba idónea para su comprobación es la de cotejo de letras o grafotécnica, para que se pueda determinar en el caso de que, por ejemplo, sea un notario que jamás esa escritura no estuvo en la, ¿cómo que se llama? En su protocolo, no existe en su protocolo y puede ser que le hayan alterado su firma, puede ser que al juez o jueza de familia o de donde se presenta una certificación, incluso al secretario, se haya alterado la firma, etcétera, por decir un caso, ¿verdad? Entonces, así poniéndoles ejemplo, ¿verdad? ¿Se logra comprender? ¿Se logra comprender? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Como les repito, en estos casos hay que ir viendo, ¿verdad? La situación, en qué sentido puede determinarse, ¿verdad? No con esto quiero decir que no pueda ofrecerse prueba testimonial para establecerse la falsedad material. ¿Por qué? Porque ya también es aplicable, ¿verdad? Pero la realidad es que la prueba técnica es la apropiada para esta, ¿verdad? Cuando se va atacando un documento, una falsedad material, y la prueba testimonial servirá para reforzarla, ¿verdad? Pero como les repito, en materia de familia existe una diversidad bueno, hay una libertad probatoria, entonces ahí se puede determinar, ¿verdad? Pero obviamente hay documentos que se pueden objetar y se pueden comprobar digamos, su autenticidad del documento, ¿verdad? Con una prueba más que con otra. A eso me refiero yo. Con todo esto, pues se afirma que el código, incluso procesal civil, se puede producir la falsedad por cualquiera de dos motivos, ¿verdad? Que se pueden establecer, ¿verdad? Esto yéndome más allá, pues, del motivo que se establezca, ¿verdad? Y que en el proceso de familia se aplican las reglas del proceso civil, según se determina el artículo, ¿verdad? 218 de la Ley Procesal de Familia y 20 del Código Procesal Civil Mercantil, pero únicamente en cuanto a la clase de falsedad documental a tramitar por la vía incidental y a los tipos de documentos impugnables por este medio, ¿verdad? O sea, presentar el incidente, estar en la fase probatoria, ¿sí? Y la fase donde el juez resolutivo, donde resuelve, ¿verdad? Sobre esa situación, ¿verdad? Puesto que para su tramitación la Ley Procesal de Familia lo ha sujetado al procedimiento general de los incidentes, como lo determina el artículo 59 de la Ley Procesal de Familia en su inciso tercero. Además, otra razón es que en materia de familia se aplica la sana crítica para valorar la prueba y no se puede estar hablando pues igual de, digamos, de cuántos testigos puede ser, porque pues sí, ya les había mencionado que las tachas, si en materia de familia no se emiten tachas, como dice el 92 de la Ley Procesal de Familia, tampoco el número de testigos que pueden establecerse, ¿verdad? Pero como solo determina el Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Aquí se trata de llegar a la verdad real y que también no hacer procesos engorrosos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, acá se puede demostrar la falsedad del documento, ¿verdad? Pero
el expulsar tal documento, si es, digamos, falsedad material que tuvo como consecuencia inscripciones de documentos, ¿verdad? Habría que irse a la instancia pertinente, ¿verdad? Para anular ese documento y posteriormente sus consecuencias también, ¿verdad? Que en materia de familia, vuelvo y repito, es para cuestiones del proceso. Repito, en el proceso de familia la falsedad puede ser resuelta en cualquiera de las audiencias, principalmente en la preliminar y en la fase saneadora de las audiencias, que es el momento procesal señalado para resolver los incidentes. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de las ¿cómo que se llama? Del trámite para establecer el proceso de familia, el trámite que se determina? No sé si se acuerdan el esquemita que les mostraba yo a ustedes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ok, permítanme, lo voy a proyectar para que se acuerden. Cuando estoy hablando de la fase saneadora, estoy hablando en esta fase de la audiencia preliminar, ¿verdad? Aquí, después de la fase conciliatoria, vamos a la fase saneadora y en esta fase saneadora es donde se debe resolver, ¿verdad? Como les había mencionado antes, si hay excepciones, si hay incidentes, ¿verdad? En este esquema del proceso, en donde les estoy diciendo que se puede hacer. No obstante, si se requerirá prueba para demostrar para la situación, permítame que se me ha trabado. Puede ser también en la audiencia de sentencia, ¿verdad? Pero eso obviamente antes de la lectura y presentación y contestación, donde dice ahí que hace el juez, ¿verdad? Aquí dice una resolución de asuntos pendientes conforme al 115, perdón, de la Ley Procesal de Familia. Ahí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, si el incidente no pudo ser resuelto en esta audiencia preliminar, ¿sí? Entonces, ahí donde les menciono, ¿verdad? Que tienen que hacerse. Permítanme poner la siguiente. ¿Comprende lo que les voy mencionando para la hora de resolver? Porque les puedo preguntar ese aspecto a ustedes en el examen, ¿verdad? ¿Se comprende? ¿Se comprende o no se comprende? Para explicárselo mejor. ¿Me logran escuchar? Pues vuelvo a explicarle. Ya veo que no les ha quedado claro. Les menciono que los incidentes para la falsedad pueden ser resueltos en la audiencia, principalmente en la audiencia preliminar y en la fase saneadora, como les mostré en la esquemita, que es el momento del procesal señalado para resolver los incidentes. Esto lo establecen los artículos 106, 107 y 114 de la Ley Procesal de Familia. No obstante eso, ¿verdad? Puede llegar pues a sentencia, ¿verdad? A resolverse si se requiere de mayor prueba, ¿verdad? Eso conforme al 115 de la Ley Procesal de Familia. El punto que se resuelva en la preliminar es que no necesariamente tiene que llegar a la sentencia como en el proceso civil, ¿verdad? El cual en esta es la que se decide sobre los incidentes, ¿verdad? Porque no se espera eso, porque hay una fase saneadora en la audiencia preliminar que ahí se puede resolver, pero en la audiencia de sentencia perfectamente también puede resolverse si se requiere de más elementos como cuáles, como peritos que determinen tal situación, ¿verdad? Que eso, obviamente, conforme al 109 de la Ley Procesal de Familia, en la audiencia preliminar se verifica la idoneidad, o sea, la admisión de la prueba, ¿verdad? Entonces, de aquí puedo decirles que se puede retomar, ¿verdad? Que no obstante que se declare falso un documento en el proceso, significa que se desechará la pretensión, ¿verdad? Porque no significa eso, del que se presentó el documento sea el actor o demandado. Pues la sentencia no va a centrarse en la declaratoria de falsedad, que es lo que destruyó la fuerza probatoria del documento presentado, sino también en las demás pruebas presentadas, ¿sí? Porque puede ser, imaginémonos que
hay una declaratoria judicial de unión no matrimonial donde una pareja, ¿verdad? Bueno, la esposa está exigiendo que se declare judicialmente la unión no matrimonial, ¿verdad? Y se acuerdan que conforme al 126 de la Ley Procesal de Familia, se emplaza a cualquier persona que pueda tener interés en el dictado de la sentencia. Pues en este sentido, ¿verdad? El momento que se dicta la sentencia puede llegar otra conviviente, les decía yo a ustedes en la clase anterior, que puede presentarse, pero imaginémonos que esa conviviente, aparte de eso, presenta una certificación de partida de matrimonio, donde ella está demostrando que ella está casada con el señor tal, ¿verdad? Porque puede pasar esa situación. Entonces, acá el punto es que los elementos de la declaratoria judicial de unión no matrimonial, conforme el 218 118, que diga del Código de Familia, que se debe demostrar la singularidad, la continuidad, ¿verdad? De esa convivencia, ¿verdad? Que sea notoria, ¿verdad? Entonces, elementos en los cuales el juez tiene que valorarlo, pero si en eso, ¿verdad? En el punto de la singularidad, en el sentido de que, ¿verdad? Están queriendo demostrar que el conviviente a quien se quieren determinar la convivencia estaba casado y se presenta una partida de matrimonio y esa partida de matrimonio es falsa totalmente, ¿verdad? Entonces, si es por un incidente, si es por una, ¿qué? Excepción perentoria que se haya puesto, ¿verdad? Entonces, y pues hay que demostrar si en verdad el documento es verdadero, ¿verdad? El que se ha presentado y se está alegando que es falso, aunque la pretensión propia, ¿verdad? El incidente que se ha planteado para esa falsedad es demostrar que ese documento es falso, no demostrar la pretensión propiamente tal, ¿sí? Porque puede ser que el documento sea falso y se determine que en verdad sea falso y esta conviviente lo ha presentado, ha llegado a mentir, ¿verdad? El proceso no se detiene, pues eso es lo que me refiero. El proceso continúa y en este caso, ¿verdad? Solo se resuelve el incidente, ¿sí? Es lógico pensar que si quien presentó el documento fue el único medio probatorio que aportó, ¿verdad? Sucumbirá en su pretensión, puesto que tal documento carece de valor probatorio por haberse establecido su falsedad en el evento si sea solo esa la prueba que demuestra para su pretensión que ha planteado, porque puede ser que no, ¿verdad? Ahí sí estamos viendo que se va a ir directamente en la pretensión, ¿verdad? Porque el documento que único para probar una situación, obviamente se está determinando que es falso. Otro punto importante de considerar es que en el proceso de familia se faculta al juez o jueza para que pudiera declarar la falsedad del documento según lo determina el artículo 59 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Facultad que no fue concedida al juez de lo laboral, a quien únicamente se le facultó, ¿verdad? A que una vez establecida la falsedad solo admita o rechace prueba y el documento redarguido de falso, pero evitando pronunciarse sobre el mismo. Eso lo establecía el Código de Trabajo en el 404, ¿verdad? Pero en materia de familia, ¿verdad? Se puede declarar la falsedad del documento, ¿verdad? Que no esté concedida para otras materias, ¿verdad? Como la que les estoy poniendo como laboral, ¿verdad? Cuando en el proceso de familia también, ¿verdad? Es declarar la falsedad de un documento, ¿verdad? Debe dar aviso a la fiscalía, porque eso es importante. Una cosa es el trámite que se esté estableciendo en sede familiar, en la jurisdicción de familia, pero el no es el que va a estar investigando si en verdad tal documento es tal situación, como les decía yo, en el caso de una escritura pública de un establecimiento subsidiario de hijo que dio origen a la inscripción de una partida de nacimiento, les decía yo a ustedes, ¿verdad? O incluso a la de matrimonio, porque eso puede establecerse también, ¿verdad? En este caso, aunque se haya determinado que en verdad tal persona no estaba casada, ¿verdad? Que el documento es totalmente falso y que así lo ha verificado el juez,
pues avisa a la Fiscalía General de la República. ¿Para qué? Para que éste realice las diligencias correspondientes, ¿verdad? E inicie la acción penal en su contra. Porque aquí han habido situaciones en las cuales también puede haber, ¿cómo que se llama? Usurpación del nombre. Cuando estamos hablando de usurpación del nombre, hay situaciones que, sobre todo en épocas de la guerra, hubieron personas que inscribieron sus documentos a partir de decretos legislativos que se establecieron por parte, bueno, en años anteriores, para que cualquier persona, cualquier ciudadano salvadoreño pueda establecer su identidad, ¿verdad? Y eso a partir de la inscripción de su partida de nacimiento, ¿verdad? Se hicieron decretos legislativos como por ejemplo 205 de fecha del año 1997, donde realmente se facultaba a las alcaldías en general, ¿verdad? Para la inscripción de las partidas de nacimiento de la persona que comprobase, ¿verdad? Ya sea con juramento, ¿verdad? O ya sea con la presentación de un documento que determine que en verdad tal persona pues existía y que por ende que existía, ¿verdad? No era necesario su inscripción de partida de nacimiento. Entonces, pero acá estamos hablando que la fiscalía que tiene que hacer las diligencias de investigación para verificar la expulsión, pues digamos, de esa escritura y sus consecuencias, ¿verdad? Esto a decir en verdad no es novedoso en el sentido que el proceso civil, ¿verdad? Lo determina que cuando se establece un documento falso, debe incluso, pues, ¿cómo se llama? Presentar prueba testimonial para juzgar a los cómplices o los que hayan hecho el delito, ¿verdad? Porque tampoco, inclusive se le concede la facultad de ordenar, pues, el acto de detención a personas de la cual se debió rendir informe, ¿verdad? Pero, como vuelvo y repito, en materia de familia, el aspecto es hacerlo todo más expedito, ¿verdad? Y la facultad propia de determinar si en verdad se hizo un delito o no es por parte de la fiscalía, no del parte del juez. Que el juez pueda haber determinado y decir, sí, este documento para mí tiene fuerza, ¿verdad? La declaración del testigo es veraz, lo que está diciendo es lógico, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que eso lo lleve o lo combine a seguir una línea de resolución, pero eso no quiere decir que él tenga que iniciar la acción penal, ¿verdad? O darle ese seguimiento a ese proceso penal con las personas que han cometido ese ilícito penal, ¿verdad? El legislador civil se ocupa, pues, obviamente de la falsedad desde el punto de vista de la eficacia probatoria de los documentos, sin vincular, ¿verdad?, su decisión a la acción penal de falsedad. Eso tomémoslo en cuenta. Es decir, que un documento puede ser civilmente falso y puede haber delito de falsedad, pero no perseguible. Por ejemplo, a causa de muerte de culpable, ¿verdad? O sea, personas que quien hizo el delito, pues ya falleció, ¿verdad? Indulto o prescripción de la prescripción del delito, como por ejemplo la usurpación, como les dije yo a ustedes, usurpación del nombre, que también tiene prescripción en la causa, y si no me equivoco son 10 años para este caso, siendo un cambio necesario averiguar la falsedad del documento. Y finalmente el incidente de falsedad civil no prejuzga el delito, aunque el juez civil tiene la obligación de informar si encuentra un indicio de delito, ¿sí? Esto que les estoy comentando yo a ustedes de la usurpación, recuerdo un caso que se estableció allá por el año 2006. Si les interesa a ustedes buscar la sentencia 134A 2006, donde se establecía la nulidad de matrimonio. Una persona de Chalatenango que jamás había sido casada, ¿verdad? Que pues no había, casada con X persona, ¿verdad? Que ella todo el tiempo fue soltera, que sí había tenido hijos, pero solo había tenido 2, y ahí se le agregaban que eran 3 hijos, no, pero bueno, sí, 3 hijos se le agregaban a esa persona, y que pues aparte de eso, de que a ella le habían usurpado el nombre porque se habían apoderado de su partida de nacimiento y estas personas se habían ido para Estados Unidos, se habían casado, ¿verdad? Entonces eso había llevado a la señora pues a demostrar su identidad.
Sin embargo, como les digo, esta situación se dio a partir de lo que le mencionaba, ¿verdad? Personas que en tiempos de guerra, ¿verdad?, tuvieron que partir del país en virtud de que sus documentos no se encontraban, y esto agréguele la homonimia, porque en este caso la homonimia que pasó en esa persona era por eso el uso de la partida de nacimiento. Saben que es ser homónimo, es decir, una persona que tiene la misma identidad con todo, su mismo nombre, pues. Y lo mismo que con sus padres. Entonces esa persona, pues eso alegaba, ¿verdad? Entonces la usurpación, ella se vino a dar cuenta, esta persona humilde, una persona humilde de allá de Chalatenango, ¿verdad? Se vino a dar cuenta hasta la emisión del documento único de identidad en el 2001, que tenía que presentar su partida de nacimiento, y se da cuenta que ella estaba casada en su asiento de partida de nacimiento. Entonces el Tubicentro empezó las investigaciones, y entonces ella no le emitían el documento único de identidad. El punto es que todo esto del casamiento que les estoy mencionando había pasado en 1986. De 1986 al 2001 ya había pasado más de 10 años. Entonces el punto acá es que la jueza, en ese momento, la jueza de familia de Chalatenango estaba pidiendo que primero se investigue penalmente para después seguirlo en familia. Entonces, como que fuera una prejudicialidad, ¿verdad? Entonces se le dijo que no, que en estos casos, ¿verdad?, pueden ir paralelos los dos procesos, es decir, el penal y el de familia, ¿verdad? El penal por la usurpación del nombre, y el de familia, pues, por ello también, porque así se llama la pretensión que se establece en materia de familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se podía establecer que la señora tenía que demostrarlo penalmente, y más cuando ya haya prescrito la acción? Entonces, en ese caso, ¿verdad?, en familia no puede estar combinado o supeditado a ese tipo de procesos para por lo menos determinar una situación, ¿verdad? Como ejemplo, puedo dar que de la falsedad material, que se puede citar incluso, pues, el caso que X persona demanda a Y, ¿verdad?, reclamando incluso que una cuota alimenticia, ofreciendo como prueba una partida de nacimiento en la que aparece el nombre de X, ¿verdad?, como padre, y prueba testimonial, ¿verdad? X persona, al contestar la demanda, alega no ser padre del hijo que le está solicitando, pues, y a la vez, pues, que el documento presentado es falso, pues existe alteración en el nombre del padre, ¿verdad? Y para probarlo pide que se practique la compulsa. Cuando hablo de compulsa, estoy hablando de que se dé un trámite, ¿verdad?, dentro del proceso, ¿verdad?, como un incidental, y por ende se abre el incidente y se practica la compulsa, comparando, pues, la partida de nacimiento presentada en el libro de registro del estado familiar, donde extendió el documento, y al hacer dicha comparación resulta que el nombre del padre es diferente, ¿verdad?, al consignado en la partida de nacimiento, y por lo tanto, pues, obviamente se puede declarar de falso el documento, ¿verdad?, porque eso también puede pasar. Esto de los problemas de los registros del estado familiar, hay muchas veces, como ustedes han visto, ¿verdad?, si ustedes van a solicitar una partida de nacimiento, se la dan de forma transcrita, es decir, transcriben la información que está en el libro donde está inscrita su partida de nacimiento, y así se lo emiten. Pero hay veces no se la transcriben, simplemente les dan una fotocopia de ese documento que está consignado en la partida de nacimiento. Si le dan una fotocopia de ese documento, no hay problema, porque ahí se coteja. Pero cuando se le da la transcripción, hay muchas veces ¿cómo que se llama? Se altera situaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la que les estoy mencionando en el ejemplo, ¿verdad?, donde el padre, pues, se le consignó otro nombre, ¿verdad? Entonces, ahí habría que ver si en verdad hay un error, ¿verdad?, material por parte del registro del estado familiar, ¿verdad?, que consignó mal el nombre, porque si es eso, se puede arreglar perfectamente, ya sea conforme al 17 de la ley transitoria, o en todo caso conforme al 193 del Código de Familia, en las instancias pertinentes, si es mayor de edad, ante notario o judicial, ¿verdad? Y si es una niña, niño o adolescente, ¿verdad?, es hasta la instancia pertinente, que en este caso sería conforme a la ley Crecer Juntos, ¿verdad?, en relación a los dos artículos que le mencionaba, ¿verdad?, el 193 del Código de Familia y 17 de la ley transitoria, ¿verdad? Dependerá de cada caso. Vuelvo y repito, no todas las cosas son
iguales como se establecen, pero cuando estamos hablando de falsedad de documentos, ¿verdad? Ya sea material, ya sea ideológica, hay que ir viendo la situación, ¿verdad? Cómo resolver, ¿verdad? El caso. Puede ser en el caso de la falsedad de oficio, que puede acontecer que en el proceso de familia la falsedad no sea alegada por alguna de las partes y esta se evidencia en los documentos presentados, pero en materia civil, ¿verdad? No se toma en cuenta, ¿verdad? El caso de los documentos presentados, ya que se rige el principio dispositivo, es decir, que las partes tienen que alegarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrar, ¿verdad? Pero en materia de familia es diferente, ya que el impulso del proceso es de oficio y aparte de este principio de oficiosidad, el juez está obligado a ordenar las diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos controvertidos sometidos a su decisión, así lo dice el artículo 7, literal C de la Ley Procesal de Familia, donde está obligado, que es una obligación que tiene el juez, gran jueza, y se entiende que alcanza el hecho que de oficio puede iniciarse el incidente de falsedad cuando a la luz de los documentos presentados en el juicio aparezcan que existen algún tipo de falsedad en lo mismo. ¿Por qué? Porque de no hacerlo así sería emitiendo una resolución sobre documentos falsos, ¿verdad? La cual iría en contra de esta obligación que señala la ley, ¿verdad? Y ese criterio es sostenido por la mayoría de personas, incluso, ¿verdad? Bueno, de jueces, ¿verdad? Que determinan entonces que se establecen de esa forma, ¿verdad? Debemos de establecer una diferencia entre falsedad y verificación de documentos privados, ¿verdad? En la falsedad civil, esta tiene que ser demostrada por quien la alega y esto hace que se distinga entre otros incidentes similares, como es la verificación del documento privado. En este, quien debe de probar su veracidad es quien debe aprovecharse del mismo, ¿verdad? Pues en este caso, basta que contra quien se opone la redarguya, ¿verdad? De ilegítimo y no tiene que probarse, sino que el interesado es quien debe hacerlo. O sea, demostrar que realmente el documento es verídico. Ahora bien, la verificación de los instrumentos privados. Bueno, a todo esto, tienen preguntas para lo que voy hablando. No se queden en la luna, por favor, porque de esto voy a ir sacando preguntas, ¿verdad? Para el examen, les recuerdo, el examen es para el 19, o sea, de este viernes al otro. Y por favor, van a ser casuística, ¿verdad? Pero individual. Espero que también ustedes vayan tomando nota, ¿verdad? Porque estoy poniendo varios ejemplos y esos ejemplos puede ser que yo los vaya sacando ahí. Por ende, les pido en favor que vayan tomando notas. Si hay preguntas, háganlas, por favor, ¿verdad? No de quedarse así en el limbo. Por otro lado, esta semana hay que entregar la tarea de laboratorio, que hay que hacerlo grupal, ¿verdad? He tenido ahí un problemita en la plataforma que no me logra subir ¿cómo que se llama? El documento como tal, pero en el transcurso de este día se los voy a subir, ¿verdad? Para que ustedes estén pendientes de eso, ¿sí? Porque el laboratorio es entregarlo esta semana, porque el siguiente semana es el examen número 4, ¿sí? ¿Se comprende? Sí, gracias. Ok. Entonces, viendo sobre esta situación, debo decir que la verificación de los instrumentos privados incluso suele acontecer que en la materia, en sus anexos, se presentan documentos privados simples o no reconocidos. Cuando digo no reconocidos es que no se determina si son de tal persona, como pueden ser cartas, recibos u otros documentos que se presentan al proceso. Estos documentos privados, ¿verdad? Pueden ser, ¿verdad? Simples, carecen de valor probatorio en juicio por la razón de que estos no contienen por sí mismos valor de prueba o presunción de identidad del autor que sustentado y firmado por la persona contra quien se opone, sino que puede ser cualquier persona. Previamente reconocido, ¿verdad? Y dicho reconocimiento puede ser ante notario o judicialmente.
Cuando digo ante notario, como pueden ser documentos privados, les decía yo, como la compraventa de un bien mueble, como un vehículo, que se hace un documento privado, ¿verdad? Y posteriormente el reconocimiento de la firma de las personas que lo suscriben. Entonces, eso lo puede hacer ante notario o vía judicial en la diligencia que crean conveniente establecer, bueno, reconocimiento de firmas, obviamente, ¿verdad? De ese documento. Entonces, aquí es, ¿verdad?, la verificación de los documentos privados. Para una mejor comprensión, ¿verdad?, podemos decir que, bueno, ¿qué puedo decir? Un ejemplo. Digamos, Betty demanda a su esposo Alberto, por decir en el caso, en juicio de divorcio por el motivo de ser intolerable en la vida en común, ¿sí? Esa es la demanda que Betty la presenta en contra de su esposo, ¿verdad? Pero Betty, para establecer la infidelidad de su esposa, presenta cartas amorosas, las cuales manifiestan han sido transcritas, o sea, han sido suscritas o escritas por él, ¿verdad? Como puede apreciarse en este caso, pues el demandado válidamente podría redarguir, ¿verdad?, de ilegítimo el documento presentado por la parte actora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede decir, mire, yo no firmé ese documento es falso. El que lo presenta, ella lo ha hecho. ¿Qué puede decir en este caso Alberto, en el ejemplo que yo les ponía? O sea, acá bien se podría determinar, ¿verdad?, con prueba testimonial, como les decía, ¿verdad?, si esa es una relación amorosa que se estableció, obviamente si es firmada por tal persona, se puede cotejar por medio de prueba grafotécnica que le llaman, si es firmada por él, pues para determinar si realmente es la firma de tal persona y si esa firma de tal persona es igual a la letra, que solo lo determinan así en esa prueba pericial, ¿verdad? Entonces, pero con la prueba testimonial se refuerza todavía aún más si en verdad esa relación pasa. Es decir, si hubo una fidelidad en el caso de Alberto que les ponía yo como ejemplo, ¿verdad? Sí, porque esas pueden ser pruebas que se presentan, ¿verdad? En el caso de formas de reconocimiento de documento privado, para que se produzca el reconocimiento puede ocurrir que una vez presentado el demandado, exprese que el documento fue escrito o firmado por él, ¿verdad? Esto sería un reconocimiento voluntario y expreso, el cual podría darse en el caso, en el ejemplo que he mencionado, si el demandado al contestar la demanda afirma que dichas cartas fueron hechas por él, ¿verdad? De ser así, se tendría por reconocido y a partir de ese momento puede poseer fuerza probatoria, porque eso puede pasar, que la persona, la parte demandada, acepte los hechos. Sí, en verdad yo suscribí esas cartas, pero en realidad las hice porque tal persona me la presentó, por decir un ejemplo que haya dicho. O en todo caso sí, porque en verdad yo la suscribí, pero fue una relación eventual, pero ya se está dando reconocimiento a ese documento privado que se presentó. Les estoy poniendo el ejemplo para que vean, ¿verdad?, cómo por ahí se puede, a pesar de la forma que fue suscrita, tiene un valor probatorio. Pero puede acontecer que el demandado conteste la demanda y ni siquiera se refiere al documento, entendiéndose que no lo reconoce ni lo redarguye de ilegítimo. En este caso, ¿verdad?, se establece la presunción para determinar forma en que puede ser reconocido un documento, ¿verdad? Y cuando se presenta en juicio un documento privado y una vez agregado no es redarguido de forma ilegítima en la sentencia por la parte con quien se opone, ¿verdad? Entonces, en este caso, se está frente a un reconocimiento tácito del documento, es decir, la persona demandada, en el caso que les he puesto yo a ustedes, Alberto, contesta la demanda en sentido negativo, pero no se refiere a las cartas que he presentado, ¿verdad? Betty, y en este caso que las cartas no ha presentado Betty, pues de forma tácita, ¿verdad? Sí, como le repito, eso se refuerza con los demás medios de prueba y al igual que el informe social. Esto, repito, el informe social no es prueba, pero refuerza aspectos que son introducidos con la prueba que se ha ofertado, ¿sí? Sin embargo, puede ocurrir que lo desconozcan y entonces surge también, ¿verdad?, la controversia acerca de la
proveniencia, ¿verdad?, del documento, o sea, acerca de la identidad de su autor, ¿verdad?, que con el indicado, ¿verdad?, en él, ¿verdad?, que se afirma que será autor por aquel contra quien se opone, porque puede pasar esa situación que él pues determina o lo desconoce, pero también dice, bueno, miren, ¿verdad?, ese documento, ¿verdad?, tiene que ser probado, ¿verdad?, tiene que ser determinado. Este desconocimiento no es el redarguimiento de falsedad de un documento, sino simplemente es una manifestación expresa dirigida al juez de la causa, en que la parte que pudiera quedar obligada hace saber al juez que no reconoce la legitimidad del mismo, es decir, la negación formal del propio documento o de la firma. Y si proviene de un tercero, en la declaración de no reconocer la escritura del tercero, aún más radical en la negación de la legitimidad de la escritura del tercero, porque puede pasar eso. Es a partir de este desconocimiento que se opone un instrumento privado, niega su firma o declara que no reconoce la atribución a un tercero, o que de un solicitar la verificación del mismo, porque puede ser que el documento, ¿verdad?, como lo repito, puede ser falso, y de este momento se origina el incidente, el cual puede ser procesal y postprocesal, como los ejemplos que les he puesto acá, ¿verdad?, que ven en la diapositiva, y en esos casos tiene lugar la presunción de reconocimiento tácito, ¿verdad?, que cuando la parte a quien se opone rehúsa comparecer ante el juez para el reconocimiento requerido judicialmente dos veces al efecto y sin alegar una justa causa que a su juicio prudencial del juez lo expuse de comparecencia, y en este caso pues se declarará por reconocido el acto con el solo pedimento de la parte solicitante, porque puede pasar eso. Con respecto a este incidente, la Ley Procesal de Familia, digamos, no hizo ninguna mención, pero lo expresa el artículo 57 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, que se entiende que se concede la oportunidad que se produzca cualquier tipo de incidente, siempre y cuando reúna el requisito de accesoriedad al proceso. Y en el caso de incidentes que se analiza, reúnan, pues obviamente, los requisitos y además la aplicación del artículo 218 de la Ley Procesal de Familia, que se entiende que puede ser aplicado el procedimiento al proceso civil, ¿verdad?, pero únicamente con respecto a los principios generales del mismo, ¿verdad?, y no en cuanto a su trámite. ¿Por qué? Porque en eso la ley de mención ya ha señalado el trámite que corresponde a los incidentes generales, es decir, el 57 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo yo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Ok. Con relación a estos incidentes, en la práctica solamente se puede constatar, ¿verdad?, un caso, ¿verdad?, que pueden determinarse, ¿verdad? Bueno, yo aquí les he puesto varios ejemplos que pueden irse estableciendo a partir de situaciones que se plantean, sea en sede de familia o sea en sede de paz, ¿verdad? Porque pueden haber diligencias conciliatorias de alimentos, ¿verdad?, donde, por ejemplo, Juan, ¿verdad?, Juan pide, bueno, María pide a Juan, ¿verdad?, y puede comprometer a proporcionar una cuota de alimentos, sea de alimentos ya en sede, digamos, para sus hijos, ¿verdad?, porque en cada caso, pues, puede ser que no se cumpla, y por el tal motivo, pues, se hace una audiencia, porque en estos conciliatorios de sede de paz, ¿verdad?, se van determinando, bueno, las partes pueden llegar a determinar, ¿verdad?, que sí solicita una cuota alimenticia, sí se obliga, y en ese caso que se obliga, ¿verdad?, tiene fuerza ejecutiva, que puede ser en sede de paz que se establezca, porque esto lo determina el 206 de la Ley Procesal de Familia. Pero imaginémonos que si han llegado a un acuerdo para que se establezcan, ¿qué?, una cantidad de 20, digamos $40 para la persona, en el caso de María, para Juan, $40 que le hizo, ¿verdad?, en esto, y después, posteriormente, María llega, ¿verdad?, en el caso que al juzgado de paz a manifestar que Juan no ha estado cumpliendo y además que se deben, ¿qué?, meses de cuota alimenticia, 4 meses por decir el caso. Entonces, en este caso, ¿verdad?, hay que determinar, como les decía, con prueba,
si en realidad fueron en los pagos que se establecieron, ¿verdad? Y obviamente exhibir recibos correspondientes a los meses que supuestamente se debió, ¿verdad? O se debía. Obviamente se comunica, ¿verdad? En este caso, que solamente los meses que supuestamente debió comprobarlo, ¿verdad? Que realmente había firmado recibos, ¿verdad? En la cual la persona pues se las entregó de manera personal, como a decirle el caso, ¿verdad? Y que esta persona pues le firmó recibo, porque ahí el problema de ¿cómo se llama?, de entrega de cuotas alimenticias que se hayan establecido, no de forma de depósitos de cuenta bancaria, sino que de forma personal, ¿verdad? Y esta persona está mintiendo ahí donde se puede determinar, ¿verdad? Lo de los recibos que les decía, para cotejar la firma de la persona, ¿verdad? Que lo reconoce, pues, el documento firmado por ella, ¿verdad? Porque puede ser esa situación, donde se mande a abrir el incidente y ir a la parte contraria, obviamente en el término de ley, para que en este caso, ¿verdad? Juan verta su opinión manifestando que el documento presentado, si es que el documento presentado de los recibos, ¿verdad? Solamente han sido firmados por él, o sea, él ha entregado 2 cuotas, por decir el caso, y que debe 4 o varias cuotas alimenticias, ¿verdad? Entregando, pues, obviamente el documento que realiza la prueba correspondiente. En este caso, pues, el juez o jueza de familia ordena que se practique la prueba grafotécnica como prueba anticipada, ¿verdad? Puede pasar eso, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal de Familia, y proceder, pues, al nombramiento de peritos. Esto, pues, para determinar, ¿verdad?, si en verdad esta situación está pasando, señalando obviamente la fecha para la celebración de la audiencia de aceptación del cargo y toma de muestra para la prueba grafotécnica. Luego de emitido el dictamen pericial, se señala fecha para resolver el incidente. Obviamente en estos casos tiene que llegar un día de audiencia y que se proceda a constatar la presencia de las partes, iniciando y escuchando los alegatos de esta, y después recibir la prueba técnica solicitada, y luego se recibe prueba de prueba, resuelve que la prueba presentada en el incidente, tanto pericial como testimonial, demuestra o no la falsedad del tal recibo, y declarando, pues, al lugar o no, pues, para el recibo presentado, si es que es objetado de falso, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, en este caso pueden pasar situaciones de determinar, ¿verdad? O destruir el valor probatorio, ¿verdad? De estos recibos, si en verdad se establecen de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ahí se pueden tomar Hay en cuenta. infinidad de situaciones que podrían pasar ahí. Sí, 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 es que es partir, o sea, yo le estoy poniendo aquí ejemplos, pero en realidad en la práctica hay una diversidad, como usted lo dice, Noemi, y formas de presentarse los documentos. Yo les digo recibo, porque en la práctica las partes intentan hacer todas las cosas de manera más expedita a su modo de vida. Hay gente que no le gusta hacer depósitos bancarios. ¿Por qué? Porque no le gusta que dejar huellas de digamos, de sus aportes. Por eso entregan, hay veces, la cuota alimenticia de manera personal, ¿verdad? El punto acá de entregarlo en personal, ¿cómo va a demostrar, verdad, la persona que en realidad ha entregado la cuota alimenticia? Porque recordemos, y se lo puse al inicio de esta clase, ahí imagínense que la representante de la persona, de los niños o adolescentes haya fallecido, llámese madre, llámese abuelos, qué sé yo, quienes ejercen el cuidado personal de estos niños, y están diciendo que el padre no le aportaba cuota alimenticia, y el padre tenga esos recibos donde demuestra, mire, pero mi anterior conviviente, mi anterior esposa, me firmaba el recibo y yo se los estuve entregando, ¿verdad? Y aquí están, ¿verdad? Entonces, obviamente, y las partes, los representantes de estos niños no sabían, y aun y cuando están pidiendo la cuota alimenticia, ¿verdad? O sea, atrasadas, eso tiene que liquidarse, pero también comprobarse que en verdad se dieron esos depósitos, ¿verdad? Entonces,
repito, hay un sinfín de situaciones que pueden ser cotejadas. Pero en este caso, de la falsedad de un documento, sea falsedad material o sea falsedad ideológica. También pueden haber casos de nulidades procesales. Cuando hablo de las nulidades procesales, ¿verdad? Que aquí les puse el ejemplo, ¿verdad? De estas nulidades procesales es solamente lo procesal, no lo sustantivo. Repito, como el caso de la escritura pública que le mencionaba, ¿verdad? En el caso, la escritura pública que y que eso pues generó consecuencias, ¿verdad? Entonces, en lo sustantivo hay que ir a anular esa escritura pública que se generó y las consecuencias con lo mismo, ¿sí? Pero la nulidad procesal es la que establece el Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 232 y siguientes del mismo código, ¿verdad? ¿Sí? No las sustantivas que establece el 1551 y siguientes del Código Civil, ¿verdad? Hay que diferenciar entre la nulidad sustancial y la procesal. Esa puede ser una pregunta que les pueda hacer yo. En cuanto a las nulidades, es un tema que abarca, que se proyecta a todo el derecho positivo. Según autores como Couture, la teoría de la nulidad es de carácter general a admite ciertas, digamos, nociones esenciales de ella, pues las soluciones tienen, ¿verdad?, vida autónoma y se especifican cada uno de los comportamientos jurídicos positivos que se determinan. ¿Sí? Como pueden apreciarse el tema de las nulidades pertenecientes a la teoría general del derecho. Pero cada rama del mismo debe adaptarlo conforme a su finalidad y esencia específica para no llegar a soluciones contrarias con su objetivo y contenido. Debido a esa amplitud de la teoría de las nulidades, en la práctica se presentan confusiones entre nulidades procesales y nulidades de derecho sustantivo, y por eso hay que dar una mejor aproximación incluso al tema que estamos estudiando y que es necesario explicar por lo menos, ¿verdad?, en una breve forma de la diferencia, pues, y esto pues obviamente lo estoy mencionando para que ustedes puedan ver esa diferencia. Por ejemplo, Alexander Isoma Riva define la nulidad como una sanción legal establecida para, digamos, para la omisión de los requisitos y formalidades que se prescriben para el valor de un acto y según su especie, calidad o estado de las partes. Entra a este concepto los vicios del consentimiento, como son error, fuerza y dolo, ¿verdad? El otorgamiento del acto o contrato no se realiza de acuerdo con las formalidades prescritas por la ley para el otorgamiento del acto o contrato. Estamos hablando sustantivo, ¿verdad? Según, como por ejemplo, a autores como a Rita Gallegos, a referirse a las nulidades procesales, menciona que son todas nulidades en términos genéricos, ¿verdad? Que se puede decir que es el vicio que adolece una resolución o diligencia judicial y que la ley sanciona declarando sin valor alguno. También puede decirse que son los errores que se cometen en la aplicación de las leyes procesales, omitiéndose, ¿verdad?, los trámites de procedimientos o solemnidades que en ella prescriban para la validez de los mismos, ¿sí? En este último concepto que les he mencionado de Rita Gallegos, ¿verdad?, digamos, no es un tanto adecuado, porque puede ser útil para la distinción que se pretende hacer, ¿verdad? Es decir, porque confunde entre lo sustantivo y incluso lo procesal. Y con respecto a ello puede decirse que las nulidades de carácter sustantivo sustancial, ¿verdad?, son aquellas que se producen cuando se realizan un determinado negocio o un acto jurídico, en la cual no cumple con los requisitos de la ley que señala para que pueda surtir sus efectos. Así, por ejemplo, el matrimonio, en que uno de los contrayentes se encuentra casado con otra persona, en este caso el matrimonio adolece de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque no cumple con el requisito que ambos deban encontrarse libres del vínculo matrimonial, ¿verdad? Esto según el artículo 14 del Código de Familia. Sí, es decir, esta mira los actos y declaraciones de voluntad cuando no se han cumplido o falta requisitos de los que ya prescribe, ¿verdad?, para que el acto produzca los efectos que la ley señala, ¿sí?
La nulidad procesal consiste en aquella irregularidad que se produce en el proceso judicial como producto de incumplimiento de alguna forma del proceso. Formas de proceso, oigan bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los sustantivos, dará lugar a iniciar un juicio invocando la nulidad, mientras en lo procesal, la nulidad se declara en el curso del juicio, en que se ha cometido por medio de un incidente o mediante recursos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando ¿cómo se llama? El principio de, ¿cómo que le llamé? El principio en el caso de que todas las personas tienen que mencionar, ¿verdad? Con respecto a la pretensión, cómo se hace, la narración precisa de los hechos, ¿sí? Entonces tienen que determinar, puntualizar, ¿verdad? Toda la narración de los hechos, ¿verdad? Entonces, en este caso, las personas obviamente tienen que determinarlo en la demanda y el juez resuelve de acuerdo a lo que se está pidiendo, ¿verdad? Esto quiere decir que también tiene que determinarse la motivación en la cual se establece por parte del juez o jueza de familia. ¿Para qué? Para que no sea una sentencia extrapetita e intrapetita. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando? ¿Por qué? Porque si el juez tiene que resolver de acuerdo a lo que le piden, si estamos hablando que le piden una declaración judicial de paternidad, ¿verdad? Donde la prueba idónea es la ADN, pero también piden daño moral, ¿verdad? ¿Sí? Y el daño moral solamente se solicita en la demanda para las madres, por decir el caso, no para el hijo, ¿verdad? Hijo o hija que se estableció ahí. Y el juez venga y diga, pero en la sentencia declaro judicialmente la paternidad del X niño y condeno en resarcimiento de daño moral a la persona tal para que se le establezca la cantidad siguiente a favor de la señora tal, y asimismo para el niño tal, ¿sí? En ese caso, se está resolviendo más de lo pedido, porque no se está pidiendo para el niño, solamente para la madre. O en todo caso, imaginémonos que se haya pedido las dos pretensiones así, de daño moral, pero no se motiva. En ese caso, se puede pedir, ¿verdad? La nulidad de la resolución planteada, o sea, de la sentencia, con la presentación de un incidente, ¿verdad? O medio de recurso, en este caso un recurso de apelación, determinando que la sentencia adolece de motivación. Entonces aquí se soluciona, ¿verdad? Declarando la nulidad de la sentencia y obviamente determinando, mandándoselo a otro juez por parte de la Cámara de Familia o Cámara Especializada en Niñez y Adolescencia para que resuelva la demanda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese caso no estamos hablando de iniciar un juicio invocando la nulidad, estamos hablando de que por medio de un incidente se resuelve la situación. Las sustantivas, o sea, las nulidades sustantivas, se producen fuera del proceso, ¿sí? Y las procesales son producidas en la sustanciación o fallo del proceso, ¿verdad? Si les pregunto la diferencia entre una y otra, pues esta es la diferencia que les estoy mencionando. Para una mayor claridad en esta diferencia puedo incluso citar, ¿verdad? Casos específicos. Por ejemplo, ya les había dicho la declaración judicial de paternidad, pero ponga que un proceso de alimentos, ¿verdad? Vuelvo por lo mismo, María contra Juan, en donde se reclama la protección de la vivienda familiar. En la audiencia preliminar, el juez se percató que las certificaciones de partida de matrimonio y de nacimiento del hijo procreado no están inscritas en el registro central del estado familiar, lo cual es exigido por el Código de Familia en el artículo 189 y por ello se ordena suspender la audiencia. Pero el apoderado de la parte contraria en la misma audiencia, después de lo manifestado por el juez, alega un incidente de nulidad, ¿verdad? Porque puede pasar eso. El juez, en vista de lo pedido, procede a darle trámite conforme al 57 y siguiente de la Ley Procesal de Familia y mandando a oír a la parte contraria, exponiendo, ¿verdad?, en esta que no hay nulidad mientras no se pruebe lo contrario, es decir, que no se presenten las certificaciones de partida de nacimiento. Cuando estoy hablando de esto del registro central del estado familiar, hoy en día, aunque no
se ha establecido o se ha determinado así como tal, ¿verdad? Pero el registro central en nuestro país, de hecho, lo está ejerciendo el Registro Nacional de las Personas Naturales, ¿verdad? Entonces, si hay una partida de nacimiento donde se establece ahí que están inscritas y todo, ¿verdad? Porque pueden pasar situaciones de hijos, personas que son salvadoreñas y que han ido a hacer una convivencia matrimonial fuera del país, allá nacieron los hijos y posteriormente acá en el país, o sea, después de estar residiendo allá en Estados Unidos, regresaron al país, pero nunca inscribieron de manera consular la partida de nacimiento de los hijos. ¿Para qué? Para determinar si en verdad los hijos aquí por el registro, ¿verdad? Obviamente también el hecho del matrimonio, porque imaginémonos que estén casados allá y ellos nunca lo han inscrito acá, también puede ser objeto también de inscripción, pero eso lo tienen que ser mediante consular, ¿verdad? El apoderado de la parte contraria, ¿verdad? En la misma audiencia, como les digo, puede, después de lo manifestado por el juez, puede alegar incluso incidentes de nulidad, ¿verdad? Porque si el juez le dice, mire, esperemos que el registro esté, ¿verdad? Que lo traigan, porque le puede requerir a la contraparte. El juez, en vista de lo pedido, incluso, ¿verdad? Si se pide esta nulidad, puede darle trámite, como les dije, conforme al 57 de la ley siguiente de la Ley Procesal de Familia, y mandando bien a las partes, aun cuando no hay nulidad, mientras no se prueba lo contrario, ¿verdad? Obviamente presentar las partidas de nacimiento, ¿verdad? El juez, obviamente, en este caso, resuelve para, permítanme que está. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Lo escuchamos. Sí, te escucho. Permítanme que no los logro ver a ustedes. Permítanme. Bueno, pero logran comprender lo de la nulidad, ¿verdad? La diferencia entre la nulidad sustantiva y la nulidad procesal, ¿verdad? Para determinar cada uno de los supuestos, ¿verdad? Que determinen, ¿verdad? O se establezcan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Logran comprender entre lo sustantivo y lo procesal? Sí. Lo procesal y otra cosa es lo sustantivo, ¿verdad? Para determinarse, ¿verdad? Uno se establece en lo sustantivo como la promoción de un proceso, oficio o a petición de parte. Se le escuchó cortado, no se le comprendió. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? Ahorita sí, pero lo último que dijo se cortó todo Ok, la señal. vale, hay que hacer diferencia entre nulidad procesal y nulidad sustantiva. Nulidad procesal, les decía a ustedes, ¿verdad? No requiere el inicio de un proceso para demostrarse, o sea, un proceso que se sustancie para que se demuestre. Basta y sobra que se alegue dentro del proceso, ¿verdad? La nulidad procesal. La sustantiva requiere de que se inicie un proceso, ¿verdad? Fuera de el que se está tramitando para expulsarlo, como les decía yo en el caso de la certificaciones de partida de nacimiento. Les decía a ustedes que se hizo por medio de una escritura pública ante notario en un establecimiento subsidiario de hijo, de un notario que había fallecido, de un notario que no existe, ¿verdad? Y eso genera consecuencias. Entonces, para declarar la nulidad de esa partida, primero hay que alegar, ¿verdad? También sus consecuencias, el expulsar esas consecuencias que hizo la escritura pública. No obstante, pues en materia de familia también se puede, sin necesidad de hacer los sustantivos, puede ser, ¿verdad? Con la promoción del proceso, ya sea de nulidad, ¿verdad? De partida de nacimiento, que se establezca, ¿verdad? Esto conforme al 1551 y siguiente del Código Civil. Las procesales, las nulidades procesales, se le da un trámite dentro de incidente, ¿verdad? El incidente del proceso que se establezca, y esto es conforme al 232 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, y esta no solamente se deben ser alegadas
a instancia de parte, sino que también de oficio. Entonces, en este caso, tramitarla de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Eso para ver, pues, las nulidades que se establecen por parte del juez o jueza, ¿verdad? Es decir, para determinarlo. ¿Se comprende? Entonces, hay que establecer en esos, para determinar, ¿verdad? Si en ese incidente se resuelve, ¿verdad? Obviamente, en los incidentes, cuando estamos hablando de la sentencia que ponía a ustedes, lo puede hacer por medio de incidente de apelación, donde determine, ¿verdad?, el hecho de que se anule. Porque recordemos que, el recurso de apelación, la Cámara de Familia o Cámara Especializada de Niñez y Adolescencia que conozca sobre el recurso, tiene la facultad, uno, de revocar, de confirmar, revocar, modificar o anular una decisión, eso de acuerdo al incidente, en este caso de apelación que se plantea. Si estamos hablando que es por nulidad, por falta de motivación, puede ser perfectamente que la Cámara tenga esa facultad, pero es una cuestión procesal, ¿verdad? Porque esto también se determina el fundamento, ¿verdad? Y para establecer que es nulo tal hecho, ¿verdad? El caso de la nulidad puede afirmarse que no se traba de nulidad procesal, ¿verdad? O que no se produjo ningún apartamiento de forma dada por el proceso. También puede decirse que no hay tampoco una nulidad sustancial debido a que el documento que se reclama como nulo reúne los requisitos de validez en forma que puede incluso ser conferido, ¿verdad? Esto para determinar entonces sobre lo procesal y lo sustancial, ¿verdad? Se puede determinar, porque si estamos hablando que el documento presentado no había sido inscrito en el registro del estado familiar, como el ejemplo que le había puesto yo a ustedes, conforme al artículo 189 del Código de Familia, pero dicho artículo nada más habla que debe ser inscrito, pero en ningún momento expresa que su inscripción debe hacer validar el documento o que se haga fe probatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el ejemplo que les decía a ustedes de una familia de dos salvadoreños que se fueron para Estados Unidos, allá se casaron, allá tuvieron sus hijos y posteriormente vienen al país y quieren promover el proceso de protección a la vivienda familiar, pero no presentan las partidas de nacimiento y de matrimonio en legal forma, es decir, de sus hijos y de ellos mismos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir de su inscripción? Que obviamente estén aquí en el país o en todo caso con la apostilla, que realmente son documentos que fueron otorgados por instituciones públicas externas de otro país, ¿verdad? Y entonces ahí tendría que verificarse esa situación. Una cosa es que si la quiere inscribir aquí en el país, y otra cosa es que, y obviamente tener su nacionalidad, y otra cosa es traer el documento y que realmente ese documento sea un documento, ¿cómo explicarlo? Verídico, es decir, que siga con todos los trámites de la apostilla, ¿verdad? O certificaciones que se pueden determinar, ¿verdad? Entonces, acá en el ejemplo que les puse a ustedes, si se está alegando una protección de la vivienda familiar que no está inscrita, ¿verdad?, en las partidas de nacimiento, entonces no se le puede decir que carecen de valor probatorio por no cumplir la autenticidad de firma, ¿verdad? Tal vez el hecho de que no sigan el trámite de las, ¿cómo se llama? Vía consular, como le digo, que no tenga firma del cónsul, del Ministerio de Relaciones Exteriores, si es con el seguimiento de las certificaciones o con la apostilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a partir de dicha autenticidad que surge su efecto en el país, pero en ningún momento le carece de dicho trámite, le resta validez al acto jurídico realizado, que pretende declarar, ¿verdad?, en este caso, que no hay prueba para demostrar, ¿verdad?, sino que solamente impide que surta sus efectos y como consecuencia que no pueda emitirse como prueba mientras no se cumple con ese requisito, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Civil Mercantil, bueno, Código de Procedimientos Civiles antes y ahora el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil menciona que debe tomarse en consideración el Convenio de la Haya suscrito en el país, ¿verdad?, que establece, ¿verdad?, por ejemplo, el artículo 2, que los estados contratantes eximan de legalización en los documentos señalados en el convenio cuando estos deben de ser presentados en el territorio para que haya suscrito el convenio.
esta legalización a que el convenio se refiere cubre las formalidades por las que los agentes diplomáticos o consulares del país, en cuyo caso el territorio del documento deba surtir efectos, certifique incluso la autenticidad de la firma y la calidad en que el signatario del documento haya efectuado y en su caso la identidad del sello y timbre que el documento ostente, ¿sí? Entonces, es decir, en estos casos, ¿verdad? La excepción de legalización, ¿verdad? En que se menciona que consiste en eximir de trámite del documento otorgado al cónsul, ¿verdad? Que debe surtir efectos para que dé fe la autenticidad de la firma, la calidad que el signatario del documento haya actuado, son legítimos, ¿verdad? Eso es lo que se exime, pero con el convenio de la Haya, ¿verdad? Pero obviamente eso determina pues que el convenio, que la única formalidad que puede exigirle al documento es para la certificación de la autenticidad de la firma, el carácter que actúa el signatario del documento y de corresponder la identidad del sello o el timbre que lleva el documento, porque puede ser eso, y será una acotación que deba ser hecha por la autoridad competente del estado donde se originó el documento, ¿sí? Esto lo establece el artículo 1 del convenio que estoy haciendo mención, ¿verdad? Para las certificaciones de las partidas de nacimiento, el convenio de la Haya, para determinarlo, ¿sí? Eso, pues, para determinar, pues, su nulidad, ¿sí? Bien, voy a continuar la otra clase, terminar sobre esto para que ustedes vayan comprendiendo mejor sobre el tema, ¿verdad? Obviamente de las nulidades, recordemos, las nulidades con los procesales son totalmente diferentes, ¿verdad? Las sustantivas con las procesales, ¿verdad? Todo para que vayan tomando en cuenta. ¿Hay preguntas hasta acá? Si no, nos quedamos hasta acá. Continuamos el siguiente viernes para terminar con esto. Les repito, esta semana va a haber una actividad que se va a tener evaluativa, como es el laboratorio, ¿sí? Para que ustedes vayan tomándolo en cuenta, eso de la actividad que se va a hacer, ¿verdad? Grupal, ¿verdad? Espero que la hagan. No he logrado subirla, pero en el transcurso de este día lo hago para que ustedes ya tengan su tarea para entregarla el día domingo, ¿sí? Porque el siguiente viernes, de este viernes al otro, hacemos el examen, ¿sí? Que sería el cuarto. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Pero les escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? De mi parte no, Alex, solo quedó al pendiente de la tarea. Ok, bueno, pues cuídense entonces, que tengan un feliz día. Feliz día a todos. Feliz día. Feliz día. Feliz día.